Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Norma otra vez acá. Y gracias a las personas que se han suscrito. Y brevemente, todo lo que yo digo aquí es solamente mis pensamientos, mi manera de pensar. Si te sirve, tómalo. Y si no, está bien, no pasa nada. Gracias de todas maneras por el tiempo de mirar el video. Y bueno, esta vez es pelear con los adictos. Eso es una locura. Esa es una locura. Pelear con un adicto, pelear con una persona que está en la actividad igual a ingiriendo droga, alcohol, activo en una adicción que no es química. Las otras adicciones que no son químicas, sino conductas compulsivas, como el jugar, el apostar, religión, sexo, etcétera, etcétera. Fumar, bueno, fumar sí es una droga química. Entonces, este tipo de adictos, en todas las adicciones siempre está el ciclo de la adicción. La anticipación del consumo, el consumo cuando están bajo la influencia, y después viene lo que le llaman el bajón. Cuando la sustancia está saliendo del cuerpo, en esa parte de cuando la sustancia está saliendo del cuerpo, la neurosis del adicto se va a activar. Cuando el adicto está en una etapa de abstinencia, su neurosis se va a desatar. Cuando el adicto está con el deseo de consumir, no ha consumido, está con el deseo de consumir, su neurosis se va a desatar. En todas las etapas, básicamente, la neurosis del adicto está al 100. Cosas que contribuyen a esa neurosis: culpa y vergüenza. Sí, culpa por lo que la persona hace de consumir, lo que hace durante el consumo y lo que hace después del consumo. O sea, toda esa neurosis. Entonces, está envuelto en la culpa. Esa es una cobija muy pesada. Está envuelto en la vergüenza por las mismas cuestiones. Lo que hace para consumir, lo que hace durante el consumo y lo que hizo después del consumo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que el adicto que consume está neurótico en varias de las etapas de su actividad. Ese es el adicto, ¿ok? Él es el que tiene la adicción. Él es el dependiente. Hasta ahí, clarísimo, porque eso está clarísimo. Lo podemos identificar a la persona que está consumiendo y que tiene estas reacciones neuróticas, y que para las personas que no somos adictos químicos es complicado comprender por qué el adicto reacciona o acciona de tal o cual manera, y queremos un entendimiento lógico, una explicación lógica. Aunque se te diera la explicación científica en un cuadro psicológico, psiquiátrico, médico, aún así, a ti, a mí, como mamá, como hermana, como hija, como pariente, como vecina, como pareja de un adicto activo, nada de eso, nada, absolutamente nada de eso, ni siquiera que digas es una enfermedad, cuando están esos episodios de neurosis y nosotros tratando de controlar al adicto. No hay una explicación que te va a hacer sentir mejor.
o que te va a calmar. No la hay, no la hay. Entonces dejemos de buscar una explicación intelectual. Hay mucha información, demasiada información. Pero aquí el punto es cómo tú y yo nos vamos a relacionar, a seguir relacionando con el adicto. Y el tema del video es no pelees con el adicto. No pelees, no discutas, no argumentes, no debatas. Te voy a decir por qué. Bueno, eso no es algo nuevo, tú y yo ya lo sabemos. Eso es algo extremadamente desgastante. Porque, para empezar, en la mente del adicto, él piensa en términos de blanco y negro, quiere tener la razón, todo es como él dice. Su realidad está distorsionada, sí, su realidad está distorsionada, pero esa es su realidad de él, de esa persona. La realidad del adicto no es ni tu realidad ni mi realidad. No es ni como tú y yo vemos las cosas. No lo es. Entonces, otra vez, discutir con un adicto activo en cualquiera de las etapas que esté va a ser desgastante, frustrante, estresante, como no tienes una idea. Como no tienes una idea. Entonces, más que nada es por eso así como que ahórrate esas discusiones, ahórrate esa energía. Entonces, vamos a ver por qué. Esto es algo que uno aprende y muchas veces lo aprende uno cuando ya pasaron tantos años de la actividad del adicto, tantos años del desgaste de la relación, tantos años donde el daño ya es muy grande en la otra persona, en uno. A ese punto muchas de las veces es como quieres cortar la relación, quieres cortar la comunicación. Pero bueno, esperemos que tú no estés ahí en ese punto, que todavía estás buscando la información, porque obviamente cuando queremos salvar al adicto, buscamos información de cómo salvar a un adicto. No sé, no me estoy burlando, me estoy recordando mi locura, mi propia locura. No encontré nunca una información que dijera cómo puedes salvar a un adicto. Hay mucha información. ¿Cómo te puedes salvar tú a ti misma, a ti mismo, de las acciones de un adicto? Y eso así son cosas que todavía me simbran mi ser. Recordar esos episodios tan desgastantes donde quieres corregir al adicto, quieres decirle cómo haga las cosas, quieres decirle cómo se comporte, quieres decirle lo que no debe de hacer, y no solamente quieres decírselo, se lo dices. Y eso hoy en día ya lo sabemos, es exponerte, pero cuando estás en aquellos tiempos que no sabes nada o si estás buscando información, ¿verdad? Esas conductas se llaman exponerte a ser lastimada, a ser lastimado, exponerte a ser rechazado, exponerte a ser violentado en el aspecto ya hasta físico que el adicto, sobre todo ahora con las adicciones químicas que hay hoy en día, su agresividad están al 100. Entonces, tratar de tener un diálogo con un adicto, esa es una fantasía, eso no existe, eso no sucede, eso no pasa, ¿ok? Puedes tener un diálogo con un adicto limpio, sí, un diálogo maravilloso con un adicto limpio, que ya vivió su proceso, que ya tocó su fondo, que ya está cambiando su vida. Sí, esas conversaciones son maravillosas.
sí, yo apenas las estoy saboreando en algunos aspectos de mi vida, pero al principio de la actividad de ellos es extremadamente doloroso. Durante la actividad de ellos es extremadamente doloroso, sea quien sea la persona. O sea, si un ser amado por ti sufre de la enfermedad de la adicción, tú también estás sufriendo junto con esa persona. Entonces lo que se trata no exactamente es de salvar al adicto, sino que tú aprendas a darte herramientas de cómo cuidarte tú en esas situaciones, cómo salvaguardarte tú de esas situaciones. Van a pasar, van a ocurrir, porque otra vez, el sistema químico del adicto está desbalanceado, así, punto, está desbalanceado. No hay algo ni siquiera que él mismo pueda hacer para balancearlo. No hay como que, oh, y no es como que a ver, no es como consumió en la noche y en la mañana se toma una pastilla y se va a balancear. No, no funciona de esa manera. Él va a tener su proceso y ese es de él. Cuando él esté listo, él va a tocar su fondo cuando él esté listo. Pero regresándonos a ti, a mí. Si ya tuviste, si ya tienes esos episodios tan problemáticos, tan dramáticos, de discusiones, tonos de voz alto, agresiones verbales, no funcionan. No funcionan para esa conducta. Sé que es doloroso, es súper, súper doloroso ver que un ser que tú amas está en una conducta autodestructiva. Extremadamente doloroso. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Y uno actúa ese dolor. Lo actúas de la manera de querer corregir al adicto, de querer corregir sus conductas, de pensar que tiene un problema de conducta, pero en realidad está totalmente fuera de tus posibilidades arreglar eso. Entonces, otra vez, regresándonos a nosotros mismos, regresándote a ti, otra vez, el discutir no funciona. Necesitas aprender maneras de comunicarte con él en el momento adecuado para no crear, no propiciar una explosión innecesaria. Es darte cuenta tú hasta dónde tú o yo hemos sido adictas al caos, al conflicto. Hemos estado reaccionando, obviamente de formas negativas, y por ende estamos recibiendo lo mismo para atrás. Lo mismo que nosotros estamos dando es lo mismo que estamos recibiendo. Por eso es que no funciona. Por eso es que no funciona. Entonces, yo sé que en palabras se dice fácil, pero es una práctica. Es una práctica en el cambiar nuestras conductas, el tono de voz en el que les hablamos, las miradas que les damos, los gestos, cómo los recibimos. Quítate los reproches, quítate los reproches, quítate el papel de víctima, por favor. No funciona, no funciona. Yo sé que sí, si tú estás trabajando un proceso hasta cierto punto, sí, tú y yo, todos los que hemos tenido un familiar adicto, hemos sido víctimas también de su adicción, hemos sido víctimas del adicto, porque sí, hasta cierto punto son muy, muy crueles en varias áreas de su personalidad. La adicción les hace hacer todas esas cosas que probablemente ni ellos mismos quieren hacerlas, pero las hicieron, ¿ok? Entonces tú y yo un día les vamos a perdonar porque la adicción les hizo hacer cosas que ellos no querían. Adentro de esa persona todavía está el ser que tú amas, el ser que yo amo. Todavía está ahí y le amamos, le amamos. De eso no cabe la menor duda. Pero, soltar con amor es eso, no discutir innecesariamente.
Yo sé que luego el adicto te bombardea con tantas cosas negativas, sobre todo cuando están en la psicosis, cuando están paranoicos. Es desgastante, es terrible todas esas acusaciones que te hacen, el lenguaje que utilizan, tal vez las agresiones físicas o verbales. En mi caso no fueron físicas, nunca tuve reacciones físicas de ellos, pero eso no quiere decir que en algún punto no estaba el temor, el miedo, a ser víctima de una agresión física, porque eso es normal dentro de los adictos, agredir físicamente. Por eso es donde nosotros tenemos que cuidarnos, ¿yes? Y a la vez cuando nos cuidamos a nosotros mismos, nos cuidamos también a ellos, de no agredirnos, de no crearles más caos en su vida. Ya tienen suficiente caos con el tener que lidiar con esa adicción, con esa enfermedad tan terrible de la adicción, ya sí que les hace tanto daño. Y a nosotros también, pero a ellos básicamente es como los daños que nos hacen a nosotros son consecuencias de los daños que ellos están haciendo a sí mismos. Por eso es que necesitamos aprender a responder con compasión hacia ellos, con tolerancia. Tolerancia es como si un día te dicen tantas cosas negativas y no responder, no responder, no responder, solamente siempre tus límites. No voy a tener un diálogo contigo así, no quiero tener una plática contigo así. Y aunque te persigan, o sea, el punto es, tú te tienes que, en ese punto, cuando las agresiones verbales están subiendo de tono, no permitir que escalen a un punto donde ya no las vas a poder controlar, sino moverte del lugar, salirte a dar la vuelta, salirte a caminar, ya, salirte del espacio del adicto, porque él está contaminado en este momento, ¿ok? No vamos a generalizar, todo el tiempo es así, no. Las personas que somos familiares y que conocemos los adictos sabemos que en la mañana puede que estén tan agresivos y luego después al mediodía están tan amorosos y luego en la noche están tan agresivos otra vez, que eso es exactamente lo que te confunde, lo que te pone a ti o a mí, nuestro sistema nervioso al borde, o sea, porque ese es exactamente el caos, el drama a lo que uno se hace adicto. ¿Qué está haciendo? ¿Va a consumir? ¿No va a consumir? ¿Cuánto va a consumir? ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está esto? ¿Cómo está mirando? ¿Cómo se mira su cara? Si está manejando, si no está manejando, si en qué lío se metió, si... Sí, o sea, toda esa locura está aquí, toda esa locura está aquí. Entonces, ese es un proceso de limpiarte de esos puntos, de esos patrones de conducta que uno ha tenido al estar tan al pendiente de qué hace o qué no hace el adicto. Es regresar el enfoque hacia ti, hacia ti. Pero en este punto y en este video es que no discutas con él o con ella. No discutas, no discutas, mucho menos cuando están bajo la influencia. Es como que estás hablando con una persona que tiene un idioma diferente. Mucho menos. Mucho menos cuando ellos están bajo la influencia. En ese momento es totalmente cuidarte, protegerte física, mental y espiritualmente. ¿Ok? No exponerte. Quitarte tú el lenguaje de reproche, quitarte tú ante ti misma la conmiseración. No eres un pobrecito, no eres una pobrecita. ¿Ok? No lo somos, no lo somos. Eso es empoderarnos, no lo somos. ¿Fuimos víctimas en algún punto de esas acciones? Sí, pero estamos recuperando nuestro poder. Hoy tú y yo no podemos ser unas víctimas, ¿sí? Y si decidimos ser unas víctimas, es porque decidimos ser unas víctimas. O sea, cuando llegó la adicción, tocó la puerta, la persona le abrió la puerta, la adicción entró. Entonces es como, es algo que te asaltó, fuiste víctima en este momento. Pero estamos en un proceso y hoy ni tú ni yo somos víctimas de esa adicción. Sabemos que ahí está, sabemos que se instaló, pero también vamos a tener
la fe, la confianza, la certeza de que un día va a ser removida porque el adicto va a encontrar la gracia de su poder superior de Dios. Dios en su infinita misericordia va a tener misericordia del adicto, va a tener misericordia de ti y de mí para quitarnos toda esta locura, toda esta obsesión, el estarnos afanando, persiguiendo al adicto, y el adicto va a ser su vida. A eso es soltar con amor, pero siempre, siempre, siempre. No discutas con un adicto en ninguna etapa de él. Va a llegar el punto, tú conoces a tu adicto, yo conozco a los míos, tú conoces al tuyo. Cuando la persona está tranquila, es el momento, cuando la persona está tranquila, está limpia, es el momento nomás de generar un límite. No me gusta que consumas aquí en la casa. Si yo encuentro cosas aquí en la casa, las voy a tirar. Entonces, como el adicto siempre está esperando el conflicto y todo eso, en ese momento, pum, lo agarras desaprevenido. No te va a decir nada o te va a decir como, no me importa, haz lo que quieras. Me vale madre, ¿verdad? Cosas así. Pero vas a llevar a cabo eso. Vas a llevar a cabo. Te dije que aquí no puedes estar bajo la influencia, ¿sí? Nunca des un límite si no estás dispuesto a cumplir el límite, ¿ok? Si vas a tirar un límite es porque lo vas a hacer. Por eso es que antes de tirar un límite, antes de verbalizar un límite, uno tiene que trabajar en ese proceso. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el proceso para tirar un límite? Perder el miedo a cómo la persona va a reaccionar a nuestro límite, ¿ok? Porque si decimos, si consumes, te voy a correr de la casa, ¿ok? Y obvio, no te va a obedecer. Ya consumió, ¿y qué vas a hacer? ¿De verdad le vas a correr de la casa? Y si dice sí, ok, le voy a correr de la casa, perfecto, ya lo saqué de la casa. Ahora que ya lo sacaste de la casa, ¿va? Monitoreándote a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está tu nivel de ansiedad? ¿Dónde está tu nivel de estrés? ¿Sí? ¿Dónde está tu miedo? ¿Dónde está tu terror? ¿Dónde está tu pánico? Esas son las cosas a las que tienes que enfrentarte antes de poner el límite. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que no lo hagas, solamente te estoy diciendo que cuando uno pone límites, cuando uno hace soluciones determinantes, hay consecuencias. Tanto va a haber consecuencias para el adicto como hay consecuencias para uno. Entonces, uno tiene que aprender a vivir con esas consecuencias antes de hacerlo, porque si no, entonces sabotear los límites, y eso es algo de lo que siempre hemos hecho. Le decimos al adicto una cosa, por ejemplo, ya no te va a prestar dinero, pero luego viene y nos llora y nos ruega, ¿y qué crees? Le prestas. ¿Sí? Entonces no funciona así, no funciona así. Cuando tú pones el límite verbalizado hacia él, entonces después es el límite hacia ti. No lo hagas, no lo busques, no le llames, no vayas, no le prestes, no le salves, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces a ese punto, cuando llegas a ese punto donde tú estás siendo congruente con tus acciones, el adicto lo va a mirar. Son bien inteligentes, son bien inteligentes. Claro que sí, me vino a mi mente ahorita, son súper manipuladores. Sí, eso es parte de la adicción, la manipulación. Pero vas a tener que crecer con los límites para ti, y ellos crecen en la manipulación y tú te empoderas en tus límites. Cuando ellos están viendo que no están obteniendo, que ya no te manejan como te manejaban antes, y ves que ya no te sabotean, pero pues si ya no te sabotean como antes, entonces puede tal vez que ellos quieran hacer el cambio. Pero como te digo, ellos viven su proceso y nosotros vivimos el de nosotros. Y pelear, en realidad nunca funcionó de ninguna manera. Haces daño al adicto con todas las cosas que uno le dice, y luego uno se siente mal porque le dijiste tantas cosas. Entonces uno también entra en la culpa
Y la culpa es una parte que te hace seguir siendo condescendiente con el adicto. Entonces, como familiar, pariente de un adicto, uno tiene que ver hasta dónde la culpa está enraizada en nosotros para poder hacer los cambios y poner los límites y perderle el miedo a las reacciones del adicto y poner límites con amor, reaccionando siempre con la comprensión hacia el adicto y con la tolerancia, pero con unos límites que no se muevan, que no se muevan. Y pues obviamente para todo esto están las herramientas. Asistir a tus juntas, tu literatura, a compartir, hablar por teléfono, escritura, utilizar siempre las herramientas. Ánimo.